¿Cuándo vamos a salir de discípulos? ¿Cuántos años vamos a estar en la universidad? 5, 10, 15 años en la universidad y no vamos a ejercer nunca. O sea que aquí de creyentes, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar de creyentes y yo creo y creo? Pero ¿ustedes qué creen? Vamos a un discipulado. El discípulo recibe la información que tiene que recibir para que una vez que esté preparado y capacitado, Jesús le diga, venga Tomás. El Padre te da a ti una unción, puede ser de misionero, llámenlo apóstol en griego, si quiere les hablo griego, que es palabra griega, apóstoles, en español es misionero. Si quiere, le hago a usted profeta, una persona que advierte, o si no lo hago maestro, o Jesús lo hace usted pastor, o Jesús lo hace usted un pregonero, o llaman un evangelista. Y a los demás le voy a dar a la señora don de sanidad, a la otra don de servicio, a la otra persona don de lenguas, no viperinas, no triperinas, lenguas diferentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que formemos parte de lo que es la capacitación de las personas que siguen entrando. ¿Ya se dañó? Ok. ¿Aló? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Bueno, esto como andar como un mico con un banano todo el tiempo para hablar. Imagínense un mico con un banano para poder saltar de rama en rama. A mí me gusta esto, suena más a brujería, hechicería. Un botoncito ahí raro que transmite la voz, vea, y va como culebrita aquí. Eso tiene más, pero ni cable ni nada. Entonces, ustedes no experimentan formar parte del cuerpo de Cristo, se van a quedar por fuera del cuerpo de Cristo. Y del cuerpo de Cristo es que Jesús saca a su esposa, la que va a ser su esposa. Tenemos pasos por dar. Si ustedes no se hacen discípulos, ¿cómo van a pasar ustedes al cuerpo de Cristo sin una capacitación? Igual para todos, igual, porque Jesús no vino a traer una verdad para uno y mitad para otro y otras cosas para otro. Una sola verdad para todos, una sola realidad. No podemos ser médicos teniendo mecánicos o agricultores al operar un cadáver. O todos sabemos de medicina, o ahí no podemos estar sino los que sepan de medicina. Todos tenemos un frente común contra Satanás, no contra nosotros mismos. Y vivimos dándonos a nosotros mismos y echamos fuera demonios y no nos echamos a nosotros, que de pronto tenemos más demonios. Donde yo me saque fuera todos los demonios me desbarato, quedo así. ¿Ya? Algunos hay que dejar adentro para que me sostengan. Porque ¿qué hacemos? Entonces vivamos una vida real, una vida religiosa. Yo les voy a presentar aquí a ustedes el plan de Dios con respecto, viene con base en un programa que es sacar de la escena a sus seguidores, a las consecuencias. Y esto es una información, esto no es una doctrina religiosa. Y vamos a ver si son 3 años y medio o son 7. Y aquí nosotros para eso nos vamos como primero un libro que escribió un tal Daniel. Vamos un tico al libro Daniel. Daniel 9:24. Esta es una información que se le dio a ese israelita sin tener en cuenta si miles de años después iban a haber católicos, protestantes, evangelistas y todo esto. Esto es una información que se le dio a él para su nación. La nación de Daniel es Israel. Y si esa información es para los israelitas, ¿qué tiene que ver esa información con ustedes si no son israelitas? ¿Ustedes son israelitas?
¿Quién dijo que sí? Repítemelo allá. ¿Qué dice? Y lo pueden leer ustedes, Efesios 2, al 22. Efesios 2, 11 al 22. Y aunque no lo lean, es obvio que si ustedes están sujetos a un rey de nacionalidad japonesa, ¿qué nacionalidad reciben ustedes? Japonesa. Si alguna niña se casa con un norteamericano, recibe ciudadanía cubana, ¿no? ¿De dónde? Y entonces, si ustedes dicen que su esposo es Jesús y Jesús tiene nacionalidad israelita, ¿qué nacionalidad va a dar el esposo? ¿Cuál es? Israelita. Y si él viene de la tribu en la cual es el león de esa tribu, ¿dónde va a vivir con su esposa? En Judá. Y entonces, ¿ustedes de qué tribu pertenecen si ese es el esposo? Es que aquí no necesita una sana doctrina, ni no sana doctrina, sino la información tal cual como es. Ustedes dijeron que él es su rey, ¿o no? O sea que ustedes son súbditos de ese rey. ¿Qué nacionalidad tiene ese rey? Israelita. Entonces, ¿qué ciudadanía tienen ustedes? Israelita. Si él viene del universo y nos va a llevar al universo, ¿qué otra ciudadanía nos da? Celestial. Entonces esto no es sana doctrina, ni no doctrina, esta es una enseñanza clara y concisa. Por eso esta información es para ustedes, porque ustedes decidieron un día seguir a ese rey, ¿o no? Aquí, ¿qué de religión hay? Es una información. Ustedes dijeron, usted es mi rey. Satán no es mi rey. Entonces, si yo voy a seguir ese rey, me tiene que dar esa residencia y después me tiene que dar la ciudadanía, ¿o no? Y si él está formando a su esposa con judíos y no judíos, la esposa para él no es ni judía ni no judía, es su esposa, ¿o no? Entonces ustedes tienen que ubicarse en la realidad, no en una religión. Y ustedes tienen que ser ayuda idónea. Pero ¿cómo puede ser una persona ayuda idónea si no conoce la profesión de la persona que se supone que va a ayudar? ¿Ustedes se imaginan un piloto con un copiloto que sea marinero? Un capitán de avión con un copiloto mecánico. Si va a ser ayuda idónea, conozca. Tienen que ser de la misma profesión. Si nosotros vamos a hacer ayuda idónea como esposa de Cristo, ¿por qué no conocemos lo que Cristo conoce? Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Estamos como muy mal. En este momento, toda esta información que está en la Biblia, que tenemos que conocer y ser capaces de conocer lo ancho, la altura, la profundidad y la longitud de las cosas que se nos tienen que enseñar, ¿por qué no avanzamos a la perfección? ¿Por qué no avanzamos a ese conocimiento? Por estar matriculados y encerrados en congregaciones en vez de estar en la congregación de Jesucristo. Porque no puede ser que esta información esté ahí y nosotros no la conozcamos. Eso se lo censuró Jesús a los líderes religiosos de su pueblo aquel día, que dijo: ustedes ni entran ni dejan entrar. Porque es mucho más productivo tener a la gente bajo el dominio uno y decirle a la señora lo que les decía una vez aquí: póngase vestido largo, cabello largo, lengua larga, ¿sí? No se ponga aretes, no se ponga collar. ¿Y eso qué tiene que ver con la salvación? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Que ya no uso aretes y ahora que ya me salvé, ya. La otra dijo: para que no se me vean los calzones, me los quito, ya. Logró la salvación. Qué radicalismo barato el que maneja uno a veces. Si eso no lleva a la salvación me lleva a conocer de qué se trata lo que me están ofreciendo. A mí me ofrecen un brochure para ir a un lugar. Yo veo el brochure, entéreme primero para yo matricularme, pero me van a llevar a Tierra Santa y yo no sé ni qué santa ni nada es. Y preciso llego a Israel cuando están agarrados allá en guerra, y que guerra, una plomera, y me tocó quedarme en el hotel 8 días porque no pude salir. Bonita Guerra Santa. Si esa es Guerra Santa, me voy para la guerrilla, ya para los lugares donde está la guerrilla dándose plomo.
Tenemos unos conceptos que tenemos que madrugar. Tenemos que madrugar. Y todo con base en el conocimiento. Por eso está ese libro y muchas otras historias, para que nos enteremos de las cosas, no para que nos digan lo que quieran decir. Ustedes están leyendo en esa parte que dice 70 semanas, ¿no dice? ¿Qué pasa ahí? Están destinadas ¿para qué? Sobre tu pueblo. Bueno, para comenzar, no hay tales 70 semanas. Pero aquí está escrito. Ahí está escrito. Cuando estos traductores de muy buena fe llegaron a esa palabra 70 y la que sigue, se encontraron con un problema de gramática, porque ambas palabras se escriben igual sin sus consonantes, sin sus vocales. Consonánticamente se escriben igual. Como ustedes pueden leer a veces la palabra cuesta. Cuesta subir la cuesta. Es la misma palabra, pero significa diferente, ¿no es? ¿O no? Vino el que trae el vino. ¿Significa lo mismo? ¿No dice así? Lo mismo aquí. Ellos se encontraron con dos palabras consonánticamente que se escriben igual, pero faltaban las vocales. Como todavía no había llegado el siglo VII, cuando estos eruditos lingüistas judíos, conocedores del idioma hebreo, que se dieron a la tarea de hacer visibles las letras vocales, y al hacer esa tarea nació lo que se llama el Tanaj, el Antiguo Testamento punteado, y eso hace que quienes conocen del idioma hebreo no se pierdan por no conocer el significado y la pronunciación de cada palabra. Entonces nació nuevamente el idioma hebreo, que era considerada una lengua muerta. Ahí empezaron las generaciones judías a leer de nuevo sus escrituras sin error de interpretación, sin los errores por la falta de las letras vocales. Cuando eso acontece, entonces ellos, punteando, encuentran en la segunda palabra, que se parece a la primera por su formación de consonantes, que no eran las famosas semanas, que en hebreo no se dice como está escrito ahí. Y esa palabra es aramea. Por ser aramea indica que Daniel, lo que no era para su entendimiento sagrado, lo escribía en arameo. Lo que para él era sagrado, lo escribía en hebreo. Por lo tanto, Daniel es un libro que está escrito en arameo y en hebreo. Ahí dice 70 conjuraciones, o llamémosla 70 determinaciones. Por lo tanto, no hay tal palabra de semanas. Están destinadas para que sucedan en dos lugares específicos: cuando exista la nación de Israel y cuando exista a Jerusalén como capital. ¿Por qué? En los días de Daniel no existía la nación de Israel como tal. Si ustedes se acuerdan, la nación de Israel se dividió en dos reinos: reino del norte, reino del sur. El reino del norte vinieron asirios y llevaron 9 de las 12 tribus que forman parte de la nación de Israel. Colombia tiene ¿cuántos departamentos? Lo que ustedes digan. Vengan los enemigos y se lleven el 70-80% de los departamentos de aquí y queden solamente unos pocos. Eso sucedió allá. De las 12 tribus que conforman la nación de Israel, 9 fueron los asirios y nunca más volvieron a tierra de Israel. Se mimetizaron entre los asirios, hicieron familia con asirias y asirias hicieron familia con israelitas.
136 años después vino el rey Nabucodonosor y se llevó cautivo a la nación del reino del sur, Judea. Se lo llevó allá. Entre ellos iba Daniel. Y 70 años después de ese acontecimiento vino el rey Ciro, persa, después de haber acabado con el imperio babilónico, hasta ahí llegó Babilonia, y les dio autorización a esos judíos de regresar a Judea. Ellos en el momento conocían como Judea, que era la misma tierra antes llamada Israel. Y de esos millones que se llevaron, solamente regresaron, dicen algunos 40,000, dicen otros 60,000. Como yo no me meto en la vida, cualquiera que haya sido el número, solamente volvió un remanente en 3 tandas. Y ellos se ocuparon de la construcción de los muros y de la reconstrucción del templo. Ahí salieron profetas como Nehemías y otros que se pusieron muy radicales en la ley dada a Moisés. De ahí nace lo que se llama el judaísmo, que no era más que la ley dada a Moisés en tierra de Israel. Pero popularizó judaísmo porque Judea se dio a la tarea de volver a imponer la ley dada a Moisés sobre 3 tribus: la judía, la levita y la benjaminita. Pablo era de la de Benjamín. Y ahí nació lo que llamamos nosotros popularmente por historia el judaísmo. Y Daniel escribió mientras estaba en tierra babilónica. A él vino el mensajero de las alturas y le dio la información y le dijo: sepa y entienda. Es lo mismo que yo les diría a ustedes: sepan y entiendan. Lo mismo que a mí me dirían: sepa que existe la electricidad, pero entiéndala, venga y estúdiela. Sepa que existe la medicina, pero entiéndala, venga y la estudia. Ustedes tienen que saber de esto, pero entenderlo, no solamente saberlo, sino entenderlo. Y para ello se necesita dedicación, porque ustedes no van a poder ser esposa, ayuda idónea de Jesús si no están actualizados, si no van a entender su idioma, si no van a entender su lenguaje, si no van a entender sus gestos, si no lo van a entender al marido. Qué esposa la que Jesús se va a llevar. Con esposas así, ¿para qué quiere uno divorcios? Si ustedes no se dejan capacitar ustedes a sí mismos, eso es responsabilidad de ustedes. Pueden que sepan las cosas, pero no las entienden. Y a él se le dijo: sepa y entienda. Entre las cosas que se les dijo fue esa: sobre tu pueblo y tu santa ciudad se marcarán los días finales. En el año 135 después de Jesús, Adriano, el militar romano, expulsó prácticamente de Judea a todos los judíos. Entre ellos habían levitas y entre ellos habían benjaminitas. Y Roma se dio a la hermosa tarea de borrar de sus mapas lo que dijera Judea. Y a cambio de eso le puso el nombre de Siria de Filistea, porque Palestina era lo que conocemos como los filisteos, y le cambiaron por ese nombre. Intentaron también cambiar el nombre de Jerusalén por Asia Capitolina, Santa Capital. Eso no prosperó. Desde el año 135 hasta 1948, esa zona, que era la zona llamada Israel, que después se llamó Judea, que antes fue inundada por Canaán, donde vivían otras naciones, hasta el día del 48 se conoció como Palestina. Pero en Palestina vivieron de todo tipo de nacionalidades, incluso judíos.